El libro propone, partiendo de entender lo que conocemos como urgencias y por qué esas urgencias existen, en esa discusión empieza a desarrollar las ideas y las fuentes de por qué lo urgente existe en la vida de los gerentes y cómo la capacidad está pues consumida por atender esos incendios que ocurren todos los días. Y a partir de ahí empieza a desarrollarse una dinámica entre dos amigos que se conocen con funciones o roles distintos en la vida de las empresas, uno como gerente general y otro como consultor, y empiezan a intercambiar como experiencias y finalmente uno se deja convencer o probar los conceptos que el otro maneja y abre el espacio pues para nosotros presentar todo el conocimiento y la perspectiva que le aprendimos a Goldratt y lo que hemos venido practicando en estos últimos 15 años. Y todo el tema se enfoca desde el punto de vista sistémico, donde los gerentes deberían de mirar a su empresa como un todo, y no como muchas veces ocurre, administrando silos independientes. Exacto. Es decir, que en la medida que uno toma el concepto de urgencia, lo conectamos con esa necesidad, yo voy a llamarla perversa, que tenemos en el mundo de entender que la empresa se hace exitosa o productiva si logramos hacer que cada recurso sea extremadamente productivo. Cosa que la falacia que tratamos de destruir proponiendo la visión de la organización como un todo. Y a lo largo de toda la historia de la interacción, entonces se van describiendo y se van descubriendo lo que nosotros decimos son las tres fuentes del urgente. Correcto, eso es. Los capítulos están organizados de manera de cómo la historia se va desarrollando. Creo que tiene, para mí, cuando Matías trajo la idea del libro para que la trabajáramos juntos, para mí tiene tres hilos conductores. Uno es presentar los conceptos de teoría de restricciones, cómo miramos el mundo. El segundo, esa relación pues, entretenida de la amistad entre un consultor y un CEO, y también de alguna manera refleja la manera como nos llevamos entre nosotros y la dinámica que hemos tenido con los clientes y ese aprendizaje, ¿no? Y con otros gerentes. Y con otros gerentes, exacto. Y creo que lo otro entretenido es que a medida que se desarrolla la historia, pues vamos viendo cómo es el mecanismo que utilizamos respetando las ideas del otro, pero llevándolo a confrontar la realidad. Entonces, para mí son esas tres cosas y los títulos que están propuestos para cada capítulo reflejan un estado del ánimo, del entendimiento, de cómo se va forjando la solución desde que parte de la total ignorancia y estar metido en el enredo de las urgencias hasta que finalmente se convierte en el experto capaz de guiar a otros después de haber tenido ese aprendizaje y haber cambiado la forma como piensa y entiende la realidad de su empresa. Yo creo que más allá de escribir cada capítulo, creo que los títulos por sí solos van describiendo esa evolución del proceso de entendimiento y de retar lo que uno piensa. Así es. A lo largo del desarrollo de la historia y de los capítulos, uno va viendo una transformación de gerente y una de las claves del libro es que la persuasión uno la puede provocar algunas preguntas en la mente de las personas, pero la persuasión es un proceso interno, es una cosa que el gerente se va haciendo a sí mismo, a pesar de que hay un agente externo. Pero, por ejemplo, el capítulo 9, que se titula Yo, el bombero pirómano, es un momento de autocrítica donde se da cuenta, ya sé dónde está el enemigo, lo estoy mirando al espejo. El espejo, o sea, todas las mañanas me lo encuentro de frente. Y entonces al ir aprendiendo la manera de avanzar en el entendimiento de su empresa con causa y efecto y cómo encontrar las contradicciones y resolverlas y todo,
es un proceso de aprendizaje gerente para la toma de decisiones. Y me recuerda ahora un poco la transformación de Quijote y Sancho Panza, donde al final Quijote parecía mucho más concreto y aterrizado que Sancho Panza, que tenía algunas visiones bastante más quijotescas. Sí, exacto. Comienza como a intercambiar el rol, ¿no? Sí. De uno y otro, exacto. Y yo creo que tal vez la recomendación en la lectura es que ojalá las personas puedan extraer del libro, en la medida que pasa ese proceso de transformación de las personas, la forma como creo que tratamos de aproximar lo que nos pasa en la realidad a nosotros, y lo que recomendamos es la forma como pensamos que los gerentes deben mirarse a sí mismos dentro de la organización y a su organización. Es bastante autobiográfico. Sí. De los dos puntos de vista. Exacto, exacto. La metodología que usamos se parece mucho a los diálogos socráticos de Platón, donde hay un diálogo. Y prescindimos mucho de los adornos de historias paralelas o retratos de personajes o detalles circunstanciales de una novela. En ese sentido, es novelado, pero no es una novela. Es más bien un diálogo que va solamente al fondo del tema y las interacciones se van quedando más en lo esencial que en lo circunstancial. O sea, claramente no somos, no estamos aspirando a un premio Nobel de literatura. No. Sin embargo, el recurso literario que usamos es precisamente el del diálogo, porque además refleja mucho la situación real en la que nos vemos inmersos continuamente trabajando con empresas y clientes. Y la idea pues es utilizar ese recurso para ir mostrando, inclusive con ejemplos prácticos, la aplicación del concepto y cuáles son aquellos supuestos que aparecen en la realidad de las interacciones entre las personas, que normalmente son los que nos encontramos y decimos esto hay que retarlo y hay que cambiarlo para que la empresa y las personas puedan avanzar a desempeñarse mejor, ¿no? Bueno, ¿cuál es el mercado? El mercado es cualquier persona que esté interesada en cómo se toman decisiones en una empresa, que es precisamente cómo se administran las empresas. Para personas con poca experiencia práctica, los diálogos pueden parecer incluso inverosímiles. O hasta insulsos. Sí. O sea, un público de pregrado puede ser adecuado por el tema, sí, pero tal vez no le aproveche mucho el contenido porque no va a poder identificarse tanto. Sin embargo, gerentes experimentados y tal vez alumnos de posgrado se van a poder identificar con muchas de estas situaciones y van a poder sacar muchos aprendizajes. Incluso encontrar el humor que se esconde detrás de varias de las situaciones que se describen. Que esperamos haber compartido de manera efectiva. Sí. O sea, yo creo que en realidad, después que el libro ya tiene escrito un tiempo y lo hemos podido masajear, inclusive comentar con personas, pienso que es un libro para cualquiera que esté interesado en el tema de teoría de restricciones, honestamente. Ahora, ¿quién le saca más provecho? Yo creo que parte de la actitud. O sea, me preocupa que la gente lea, me preocupa que la gente se tome el tiempo de pensar lo que está ahí. Y me acuerdo, al final la experiencia parece ser el diferenciador para sacarle provecho a estas cosas que quedan escritas y documentadas, como tratar de colaborar y compartir de la propia experiencia lo que ha sido valioso para uno, ¿no? Me acuerdo el general Bush decía que se había leído La Meta muy temprano en la universidad y pues lo había dejado de lado y no sabía que 20 años después lo iba a necesitar tanto. Entonces creo que eso es como la lógica de lo que pasa. Uno con la experiencia empieza a acordarse de lo que realmente le sirvió. Y eso espero que sea. Por eso digo que para mí es para cualquiera. Sí. Sí, la verdad es que sí.
Bueno, el recurso del diálogo, que es el que hemos usado para escribirlo, permite hacer y responder preguntas que podrían sonar incluso extemporáneas en un formato de ensayo. Y por esto mismo, al tiempo que se entrega contenido con valor académico, el modo de adquirirlo es mucho más casual y lúdico, lo que puede contribuir a un mejor aprendizaje. Exacto, como facilitar el interés por continuar leyendo y el desarrollo de la historia. Yo creo que en general la diferencia fundamental, primero que se trata de teoría de restricciones, que no es un tema común, es tratar de entregar... Desgraciadamente, ¿cierto? Pues sí, todavía, cuando... Estamos en proceso. Exacto, cuando el libro lleve 3 o 4 ediciones, porque sí, ahora nuestros amigos después de Omega han sido exitosos en popularizar el libro, entonces tendremos otra perspectiva. Pero claramente es un tema que no es muy popular, es conocido en algunos ambientes específicos, unos nichos si se quiere, donde hay ingeniería industrial, en algo de administración. A mí lo que más me sorprende es que yo considero que sigue siendo relevante después de 30 años que él y el doctor Goldratt pues, desarrolló la metodología y propuso las soluciones, herramientas, principios, procesos de pensamiento. Pues seguimos dándole al tema, tratando de que la gente le saque provecho, porque al final creo que se trata de eso. No se trata, creo que en algún momento te oí decir, pues al final es como el mejor conocimiento que tenemos, que hemos encontrado para llevar una aplicación práctica de soluciones a problemas que son perversos en algunos casos, ¿no? Sí, de los sistemas complejos. Son crónicos. Entonces, en ese sentido es extremadamente práctico y creo que ese es lo fundamental. O sea, a pesar de que el nombre dice teoría, entendido del buen sentido de la palabra, con la definición científica, no con la definición coloquial que uno entiende en teoría, que es algo aburrido y abstracto y que no termina o especulación. O especulación, no es una especulación. No, toda teoría es una especulación, ¿cierto? ¿Cierto? Pero esto es una especulación que ha ido teniendo su prueba y es posible hacer experimentos para demostrar si es falso o verdadero lo que uno va prediciendo. Correcto. O sea, en ese sentido es una teoría científica como la entendía Karl Popper. Exacto. Así es que se puede ir retando continuamente y falsificando aquello que ya no se sostiene en la realidad. Entonces, esta es una de las diferenciaciones importantes. Fundamentales, exacto. Que buscamos rigurosidad en la prueba de lo que estamos afirmando cada vez que afirmamos algo fundamental o esencial. Y fíjate, y simplemente ahora improvisando un poco, recuerdo la introducción a la meta que escribió el doctor Goldratt la primera vez cuando hablaba que había que tener el coraje para ver la realidad como es, y es decir, enfrentar las contradicciones, que al final lo que termina siendo la jueza final es la realidad de lo que realmente funciona y lo que no importa lo que uno quiera que sea la realidad. Uh-huh. Y si uno mira lo que ha pasado con la teoría de Goldratt y la metodología y las empresas que lo aplican sistemáticamente, que hay muchos ejemplos hoy en día, cada vez más, pienso yo, porque hay gente disciplinada y muy inteligente que aplica esto con la disciplina, uno va viendo que no es solo el hecho de la magnitud de los resultados y a la velocidad que se consiguen, sino que se sostienen en el tiempo y sobre esa plataforma de resultados se va sumando órdenes de magnitud. Y eso es lo que las otras metodologías no han podido hacer. Uno puede tener un resultado de magnitud, pero parece un cohete, ¿no? ¡Pah! Un fuego artificial, se apaga. No se repite consecuentemente en el tiempo, pero cuando lo ves repetido una y otra vez y cada vez con magnitudes más grandes, uno dice, aquí hay algo fundamental y creo que esa es la diferencia para mí clave, que esto funciona para cualquier empresa y los resultados se sostienen, si uno es disciplinado, obviamente. De acuerdo.